Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenas tardes, amigas, amigos. Este es Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Como ustedes saben, cada semana analizamos un punto específico del derecho. El día de hoy tenemos el altísimo honor de contar con un experto de talla mundial, el profesor Miguel Díaz y García Conyedo, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de León. Bueno, no tengo que dar mucha referencia tuya, Miguel. Creo que cualquiera que tenga una mínima noción del derecho penal sabe de tu obra y de tu enorme calidad. Por cierto, ¿cuánto tiempo estuviste tú en Múnich con Roxin? Estuve 2 años larguitos. ¿Sí? Sí, trabajando allí. Bueno, pero cuando estaba todo el grupo de Schünemann. Schünemann acababa de llegar al Instituto de Filosofía del Derecho, enfrente del de Penal. Sí, claro. Sí. Claro. Acaba de llegar Schünemann, sí, muy bien, todos estábamos allí. Viejos tiempos. Ya ha llovido un poco. Bueno, Miguel, hoy vamos a hablar sobre el encubrimiento. Y bueno, un poco para ponerle en contexto y sobre todo para aquellos televidentes que no están muy familiarizados con los temas de dogmática penal. Cuando hablamos de encubrimiento, ¿de qué estamos hablando? Pues cuando hablamos de encubrimiento normalmente hablamos de, como dice la propia palabra, unas personas que ayudan a que no se descubra o que se aproveche el delito que normalmente otros han cometido. Yo cometo un delito y una vez cometido, tú me ayudas a que no se me descubra, o me ayudas a que me aproveche de él, ¿no? Es decir, eso muy sencillamente. En las legislaciones que hacen diferenciación de las formas de participación, digamos, porque hay algunas legislaciones, me corriges, como la italiana, por ejemplo, que mantienen una teoría unitaria de autores, es decir, son autores todos. Eso es. Entonces, en la mayoría de los países en los que no mantienen estas teorías unitarias, se distingue entre autores y partícipes. E históricamente muchos países, el mío, España, por ejemplo, hasta el año 95, incluía dentro de las formas de participación el encubrimiento. Es decir, una forma de participación posterior realmente, cuando el hecho ya se ha acabado. Bueno, Ecuador acaba, digamos que, de caminar por ahí, ¿no? Es decir, de cruzar ese camino. Sí, a partir de la emisión del Código Orgánico Integral Penal, desaparece el encubrimiento como forma de participación. Eso me parece que es lo lógico, porque yo siempre pongo este ejemplo a mis alumnos de pregrado cuando empezamos y se entiende bastante bien. Si tú y yo fabricamos una torta, un pastel, nos lo comemos, después ya nadie puede participar ni en hacer el pastel ni en comérselo. Una vez que el pastel se ha acabado, ya no se puede participar. Se puede encubrir, etcétera, pero no participar. Es decir, yo antes de cometer un delito, ¿no?, te puedo convencer a ti para que lo cometas. Entonces seré un determinador, un instigador. Te puedo ayudar dándote una pistola y seré un cómplice, un cooperador. O podemos hacerlo juntos, como coautores o como autores unidos. Pero una vez que hemos acabado el delito, lo hemos consumado, ya en él no se puede participar, con algunas excepciones de algunos delitos. Por lo tanto, ¿estás tú totalmente de acuerdo con que se haya eliminado al encubrimiento como forma de participación? Yo estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo. Y bueno, nosotros lo tenemos como fraude procesal ahora. Sí, como un delito contra la administración de justicia. Exactamente. No sé si tendréis, supongo, también el favorecimiento real, el que consiste en aprovecharse de lo que se ha sacado en el delito, que suele estar entre los delitos patrimoniales. Digamos, ¿no? Sí, un poco maquillado y mal ubicado, como todo lo que se hizo con el Código Orgánico Integral Penal, pero bueno.
Sí, y lo otro lo tenéis como delito contra la administración de justicia. Claro, el fraude procesal. Así está en España. Así está en España también. Así pues, es. Es decir, ahora, dicho mal y rápido, podríamos decir que ahora puede ser autor de encubrimiento. Exacto. Ya el encubrimiento no es un partícipe en un homicidio o en un asesinato, sino que realiza su propio delito, realiza el encubrimiento. Que a diferencia de otros delitos, ¿tiene alguna relación con el delito previo? Sí, claro, porque se refiere a él. Y entonces, no sé cómo, no conozco los detalles de la legislación de acá, de Ecuador, pero lo que se suele hacer, por ejemplo, es que el encubrimiento nunca pueda tener mayor pena que el delito encubierto. Entonces, bueno, acá no tenemos esa modulación. No hay esa modulación. De hecho, el fraude procesal como delito, como tipo penal, tiene una pena bastante baja, así que no... Claro que es difícil que pudiera darse el caso. Claro. ¿Hace cuánto tiempo dieron el salto ustedes? Si no recuerdo mal, porque como me has hablado de Múnich, ya me he ido al Pleistoceno medio, pero si no recuerdo mal fue en el Código de 1995. Aunque previamente... Es decir, 20 añitos antes que nosotros, Eso ¿no? es, sí, 20 años. O sea, alguna experiencia tienen. Sí, aunque previamente ya eran mayoritarias las opiniones que decían que aquello no era una forma de participación, sino que debía ser un delito propio, con autonomía propia. Y eso se hizo en el 95. Ahora, una pregunta. ¿Qué hicieron ustedes, por ejemplo, con aquellos actos de encubrimiento previos al a la emisión? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, prometerte a ti que te voy a... No. Me refiero a aquellos encubrimientos que se produjeron antes de la emisión del Código del 95. Pues mira... Sí. Porque mira, o sea... Para decirte verdad no me acuerdo, pero me imagino que daba un poco igual, porque si yo no lo recuerdo mal, la regla que establecía para los encubridores el código anterior era también la misma, tenía un tope de pena respecto al delito encubierto, ¿no? Entonces quedaba más o menos similar. Entonces me imagino que siguió la regla general. Si la pena que correspondía al encubrimiento con el código del 95 era menor que la que le hubiera correspondido al sujeto con el anterior, se aplicaba retroactivamente. Porque hoy, como estamos apenas a 3 años de emisión del Código Orgánico Integral Penal, tenemos un poco ese problema. A ver, una persona encubrió delitos, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo procesamos? No lo podemos procesar como encubridor porque ya no existe la figura. Y no lo podemos procesar por fraude procesal porque a la época en que participó, porque lo entendéis, no estaba tipificado. Porque entendéis que una figura no ha sucedido a la otra. Yo creo recordar que en España se entendió que la figura sí sucedía a la otra. Aunque tuvieran un título distinto. Claro, lo que pasa es que ustedes sí tienen un Tribunal Supremo que unifica jurisprudencia. Ahora ya no nuestra tanto, gloriosa Corte Nacional. Entonces más, sí. Eso es. Esta es una de las cosas que debería modular nuestra Corte Nacional de Justicia, vía decisión plenaria. Sí. Y bueno, de las 20.000 cosas que no lo ha hecho, ¿no? Pero es cierto, es un problema interesante. La verdad es que yo, sinceramente, no me lo había planteado. Sí, bueno, porque tenemos ahora ese lío. Entonces, claro, obviamente, una persona que es procesada ahora por fraude procesal te dice, hey, un momentito, eso está tipificado 3 años después del delito que se le imputa. Sí. Y si le quieres procesar como encubridor, te dice, un ratito, ya desapareció la figura. Si defiendes que son cosas distintas, efectivamente, una está derogada y la otra no existía, que no puede aplicarse. Pero evidentemente no son figuras distintas. Claro. Es decir, debería entenderse desde la jurisprudencia como un hilo, ¿no? Yo entiendo que sí. Y eso sí, aplicar lo que sea más favorable. No sé cómo estaba la relación de penas. Bueno, digamos que antes el Código Penal tenía penas más bajas que las del Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, dependiendo del delito, por ejemplo, un encubrimiento en un caso de narcotráfico, de homicidio, necesariamente sería mucho más alto que lo que tenemos ahora. O sea, que en todo caso habría una aplicación retroactiva si se admitiera que ha habido continuidad, ¿no? Sí, claro. Si se admitiera, y si no, pues nada. Pero es curioso, está bien eso. Y luego hay una cosa, por si acaso los televidentes alguna vez ven ese caso que no está regulado, hay una cosa curiosa del encubrimiento, hay gente que dice, ¿no decíais que era una figura aparte? ¿Qué ocurre cuando uno promete encubrir posteriormente a los autores de un delito, de un homicidio? Tú no te preocupes. Bien, pues ahí, eso está también bastante estudiado, hay países que lo regulan expresamente, creo que Ecuador no, ¿verdad? No. Entonces, esto normalmente, si esa promesa previa o ese pacto previo de encubrimiento ha tenido eficacia, ha dado más seguridad a los autores a la hora de cometer el delito, suele castigar como una complicidad. Hablar de complicidad psíquica o complicidad moral, por lo menos así se ha opinado mayoritariamente. ¿Y en España? ¿Sí? Sí.
mayoritariamente como una forma de participación. Pero en grado de complicidad. En grado de complicidad, sí. Hombre, tendría que, en España existe la cooperación necesaria también. Sí, que eso es otra cosa. Pero tendría que tener una eficacia enorme, ¿no? Haber sido fundamental para los sujetos que luego alguien los fuera a encubrir, ¿no? Eso no se le ocurre. Bueno, pero me parece muy interesante lo que tú acabas de decir, porque de hecho ahorita tenemos un caso que la verdad da hasta risa, donde se supone que el expresidente Correa llama a una persona que está procesada, al tío del vicepresidente, y le llama a ofrecerle su protección. Claro. Bueno, sí, que te llame el presidente. Sí, sí. Yo creo que no es cualquier cosa, digamos. No. Desde luego. Pues mira, ahí tienes caso. Ojo, juristas, ojo, penalistas. Estamos hablando de complicidad psíquica. Sí, sí. O moral, se llamaba antiguamente. ¿No? Bueno, pero sí sería pero ese es un caso muy bueno, porque ciertamente eso es eficaz, ¿o no es eficaz? Bueno, imagínate. Claro. Ahora, ¿qué pasa si esa promesa de protección es posterior a la comisión del delito? Entonces entraríamos en una promesa de un encubrimiento. Y me imagino que los actos preparatorios del encubrimiento no están tipificados. Me temo. Me temo. Bueno, Miguel, tenemos un par de minutos antes de terminar con este primer bloque. Sí. Requisitos necesarios para que una participación en un delito sea considerado como encubrimiento o ahora como fraude procesal. Eso depende no conozco la legislación. Pero hablemos así en general. Bien, pues normalmente lo que se pide es que el sujeto no haya participado en el delito previo, es decir, no sea autor ni partícipe, porque se entiende que los autoencubrimientos son impunes, y que haya prestado, pues eso ya digo que depende de cada código, una serie de ayudas de ocultación de instrumentos del delito, de ocultación de las personas, de los autores o de los partícipes. Y en algunos casos, como ocurre en el Código Español, la figura más grave se restringe solo al encubrimiento de ciertos delitos, no de cualquier delito. Okay. No sé cómo es aquí. ¿Aquí lo habéis hecho con carácter general? Sí. No, acá... Una sola figura y con carácter general. Sí, da lo mismo guardar 4 celulares o 4 cadáveres. Igual entra dentro de fraude procesal. Sí. Para que veas el tino con el que hicieron. Ayer perdón, soy infidente, nos reunimos de mi casa y ustedes me preguntaban quién hizo el Código Orgánico Integral Penal y yo les decía, medio entre risas, todos menos los penalistas. Pero tiene algunos puntos de conexión muy cercanos a la legislación española, hay que decirlo. Sí, digamos que es una especie de copia, pero un poco difuminada. Lo que esperemos que fuera mejor que el original. Bueno, me temo que no. Me temo que en este caso la copia es bastante mala. Sí. Tú eres el experto en nuestro código. Bueno, volvemos después de unos cortes comerciales con Debate Jurídico. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Amigos, amigas, volvemos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. El día de hoy contamos con un experto en Derecho Penal de talla mundial, Miguel Díaz y García Conyedo, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de León. Bueno, ¿en cuántas universidades has dado clase tú? Clase no, ahí fui egresado y al final no me quedé en la Universidad Autónoma de Madrid, soy madrileño. ¿Tú estudiaste en la Autónoma? En la Autónoma de Madrid. Okay. Luego he estado en la de León, claro. Estuve un par de años en la Universidad de Múnich, en Alemania, preparando tesis doctoral. Y he estado 4 años de catedrático en la Universidad Pública de Navarra, que es por donde yo accedí a la cátedra, que es la categoría superior, como tú bien sabes. Bueno, ¿y qué tal Navarra? Como entorno académico. Fuera de los Sanfermines, ¿no? Que me imagino que era un poco jodido dar clases. No, allí se cierra todo. Por Sanfermines aquello desaparece, ¿no?
Pues mira, fue una experiencia curiosa porque, como supongo que mucha gente sabe, tú desde luego, en Navarra está ubicada tradicionalmente la Universidad de la Iglesia del Opus Dei. Claro, que es una, la Universidad de Navarra, una muy buena universidad. Tradicional, con buena fama. Entonces la Universidad Pública de Navarra era, digamos, el contrapunto. Claro. Y de hecho, Derecho no fue de las primeras carreras que se implantó allí. Entonces siempre teníamos yo fui el primer catedrático que hubo allí, el primer profesor. Okay. Entonces siempre teníamos que hacer algo que nos distinguiera y que pudiera atraer alumnos a nuestra universidad, porque era la pública. Porque claro, la otra tenía una tradición y una fuerza en Navarra. Bueno, y en Navarra y en todo en lado. Todo el mundo. Pero claro, que aquello es el centro, ¿no?, universitario. Claro. De la. Y entonces teníamos que hacer cosas distintas. Por ejemplo, cosa que no se hacía en Derecho en casi ninguna universidad pública, los primeros años teníamos una nota de corte de los estudiantes de 7,5 sobre 10. Eran estudiantes excelentes. Eran buenísimos y además se notaba, daba gusto darles clases. Eso en una universidad pública en Derecho no suele ocurrir. Y hacíamos cosas. Entonces fue bien, fue una experiencia, bueno, yo llegué allí y había un único libro en toda la facultad de Derecho Penal, que no sé quién se lo había perdido por allí o lo había olvidado. Entonces yo tuve que ir creando aquello, fui montando mi equipo de profesores, que hoy tú una la conoces, la catedrática allí, Inés Olaizola Nogales, es discípula mía. Entonces yo llegué y monté aquello, fue una época bonita, porque partir de cero en una universidad nueva, se implantaba Derecho, fue buena época. Y luego fuera de allí te diré que lo que más hice fue comer. Bueno, se come espectacularmente. Se come bien, espectacularmente. Bueno, en toda la parte, en todo el norte. Bueno, en toda España, pero en el norte muy. Sí. Y ahí viven, como dicen, los vascos y los navarros viven para comer, no comen para vivir. Entonces yo me metí 12 kilos engordé como en un mes o un mes y medio de llegar, pim pam. Toda esta ruta del Cantábrico es un poco complicada, ¿no? Fue una experiencia la bonita. Cocina donostiarra. Eso, bueno. Todo eso, y la Navarra, y todo eso. Y la de Navarra, no, es una maravilla. Sí. ¿Cómo te vinculaste con Diego Luzón, tu maestro? Pues él fue profesor mío cuando él era la segunda figura del profesorado de la Universidad de Derecho en España, que en aquella época se llamaban adjuntos, ahora son los profesores titulares. Él fue profesor mío en la Universidad Autónoma de Madrid. Soy madrileño, me correspondió. Bueno, y ahí a mí me gustó muchísimo el penal explicado por él, bueno, que lo vivía. Lo vi, cuando era jovencito lo vivía, se ponía como loco. Bueno, hasta ahora. Sí. Y entonces aquello me gustó, y entre tanto Diego Luzón había accedido a una agregación primero en Salamanca y después a la cátedra en León, y a través de otras personas un poco mayores que yo, de Enrique Peñaranda, que también lo conoces, me dijeron, oye, a ver si habléis con Miguel Díaz, a ver si se quiere venir para acá. Y a mí me ofrecieron, tenía buen expediente y me ofrecieron quedarme en la Autónoma, pero a mí ese profesor me había gustado mucho y me fui a León con él en ese, porque él era catedrático en León, y así empecé yo. Yo era madrileño de estos que pensaba que León, como era una ciudad pequeña, tenía las casas bajitas, en fin, como decimos, un de pueblo de Madrid. Y así fue la vinculación, que ya no hemos perdido nunca, ¿no? Mira tú, un maestro, y un saludo a la distancia, Diego. Eso. Bueno, sigamos en lo nuestro. Eso es. Vamos a la participación. ¿Qué pasa con la complicidad? ¿Cómo diferenciamos entre complicidad y coautoría? Que es uno de los temas que rompe cabezas. Sí, claro. Ahí cada maestrillo tiene su librillo, hay varias tesis. Digamos que las tres que conviven más hoy en España, las tres que más, no serían las únicas, sería la más antigua, la teoría objetivo formal, que le llamamos, pero no importa cómo se llame. Es autor todo aquel que hace actos ejecutivos, que se pone a hacer el hecho. Si uno sujeta a otro y otro le clava el cuchillo, ambos son autores, coautores. Mientras que el cómplice colaboraría, ayudaría al hecho, pero con acciones que no son de ejecución, ¿no? Esa sería la primera. La segunda, que doy los nombres, aunque me imagino que a muchos televidentes tampoco esto le importará, pero la teoría dominante... Como es un programa jurídico, además que nos preciamos de nuestro nivel académico, Perfecto. Si quieres hacer citas bibliográficas, ningún problema. Pues la teoría dominante, la teoría del dominio del hecho, cuyo máximo representante en el mundo es lógicamente mi maestro alemán, Klaus Roxin. Hay varias vertientes, pero en España, desde luego, la que más triunfa es la que sostiene el propio Roxin. Y son coautores los que tienen el dominio funcional del hecho. ¿Qué significa esto? Ninguno de ellos por sí solo decide el sí y el cómo del hecho, pero realiza una función en el hecho, cada coautor, de manera que, si retira su contribución, toda la empresa, todo el hecho, decae, no se puede llevar adelante. Y eso lo concreta en tres requisitos.
una especie de acuerdo o plan común con división del trabajo, que la contribución sea esencial, sea fundamental, es decir, fundamental es aquella sin la cual se cae, y tercero, que se realice en fase ejecutiva. Ya no acciones ejecutivas, en fase ejecutiva. Eso significa que, por ejemplo, el que organiza todo el tinglao, les dice a cada uno lo que tiene que hacer, aunque no haya sido ideador, si actúa en fase ejecutiva, va a ser un coautor. Pero si se queda en su casita y no hace nada más, según Roxin, se va a ser un cómplice. Y tercera posición, la que yo sostengo y sostenemos algunos, Diego Luzón también, él fue el primero que lanzó la idea, luego la desarrollé yo, es un concepto más restrictivo todavía de la coautoría. Para nosotros sería, coautor sería aquel que, junto con otros, naturalmente, decide el sí y el cómo del hecho, pero lo determina absolutamente. No basta con que retirando su contribución se caiga. Por ejemplo, en el ejemplo ese que he puesto de sujetar y clavar, para nosotros autor es el que clava, el que sujeta es un cómplice. Pero aquí, Ramiro, si me permites, tengo que hacer una precisión. No en todos los países existen dos clases de cómplices. En España sí. En España existe el cómplice simple y el cómplice necesario o cooperador necesario. Este segundo es un partícipe, un cómplice, pero que tiene de entrada la misma pena que el autor, como le pasa al instigador, al determinador. Con lo cual, yo me puedo permitir en mi país tener un concepto bastante más restringido de la autoría, sin que se produzcan disfunciones de justicia material. Bueno, tú conoces muy bien nuestra legislación, y sí, aunque se supone que tenemos una división entre autor y partícipes, prácticamente es una teoría unitaria. Porque bastante, sí. Se parece bastante a lo que había antes en España, sí. Uno lo lee, yo creo que se puede interpretar... Cuando dices antes, por favor, dinos de lo que había España, antes. ¿Cuánto? Antes del 95 también. Sí, bueno, antes del 95 y antes de... que era casi en el franquismo. Sí, sí, porque además en los últimos tiempos se había evolucionado y se habían hecho interpretaciones que conducían también a distinguir bien. Sí, a mí el Código Penal ecuatoriano en esto no me gusta mucho, la verdad, me parece bastante confuso y un poco fuera de la línea de los códigos más actuales. Sí, creo que se puede interpretar como todo, pero es difícil. Terminaron metiendo dentro de la bolsa de autor a prácticamente a todo el mundo. Sí, la instigación, autoría. Sí, le llama así, por ejemplo. Sí, lo sé. A mí no me gusta. ¿Y alguna vez me has oído tú, alguna vez que me has invitado a alguna conferencia? A mí tampoco me gusta. He dicho, esto hay que intentar, aunque le llame así, intentar que no sea, pero es verdad que lo dificulta mucho el código. Claro. Estas distinciones que son comunes en los países de derecho moderno, y caray, si es moderno, si hace 2 años que tenéis código nada más. Y sin embargo... Sí, bueno, sí, es moderno de tiempo, de joven. De tinta, ¿no? De joven. Porque de ahí en conceptos... Claro, eso es lo que conversamos muchas veces con algunos colegas penalistas, sobre todo con aquellos que no están muy familiarizados con la parte académica. Porque si ya uno tiene un poco idea de cómo ha ido evolucionando la teoría del delito, uno puede poner más o menos, ubicar el código dentro de qué punto de la línea del tiempo estamos. Pero sí, o sea, lo que nos vendieron a nosotros como Código Orgánico Integral Penal novísimo, siglo XXI, es un derecho penal alemán 60. Figúrate. Más o menos. Y en algunos casos ni menos, eso. No sé. No, ya vi en algunos casos ni eso. Comentábamos el otro día el tema del error y por cómo se sacó. Imagínate tú, o sea, sacaron al error pese a que el error es una consecuencia necesaria. Es más, los propios que sacaron, los legisladores, dijeron, esto va a tener que regularse jurisprudencialmente. Figúrate. Es decir, le mandaron a los jueces, pero además a sabiendas que tenemos una Corte Nacional que no toma resoluciones plenarias para nada. Sí. Este es un tema que debió hace rato decidir. Claro, sí que tú lo pedías también expresamente. Pero, bueno, sí, así es. Inclusive en mi obra hago referencia a esto y digo, bueno, no existe en el texto, pero es una consecuencia necesaria. Evidentemente, yo también estoy en eso. Claro, si tú estás definiendo a la culpabilidad desde, por ejemplo, desde el conocimiento de la antijuridicidad, pues ya ahí viene. Tienes que preguntarte qué pasa cuando ese conocimiento no existe o está disminuido. Lo que ocurre es que al no regularlo te plantea el problema, porque de entrada uno pensaría, me he pasado al error en vez de la participación. Uno pensaría, claro, dice, como no está regulado, la primero que me dice uno, bueno, entonces da igual, es verdad, y se exige conciencia de la antijuridicidad. Cuando no la haya, no hay responsabilidad nunca en el vencible. Yo creo que sí se puede hacer, pero sí, está mal que no esté regulado. Sí, no, y además está mal que habiendo estado regulado... Lo quitaron. Sí. Imagínate tú. Es sorprendente. Porque el error de tipo es más fácil. Habiendo exigencia de dolo, pues, sí, bueno, ¿sabes? Sí, de acuerdo. Pero sí. Sí. O sea, son de esas cosas que pasaron. Tan reciente, ¿verdad? Sí, sorprende, la verdad. Pero sí, es un código en el que
socializaron, entre comillas, a un montón de grupos, menos a los penalistas. A los penalistas. Sí. Tomaron en cuenta lo que decían los protectores de los derechos del niño, lo que decía la administración tributaria, lo que decía, todo el mundo. Menos los verdaderos expertos. A mí me invitaron una vez, justamente hablamos sobre el tema del error de tipo y de previsión. Dijimos, yo es más, en ese momento yo decía que me parece muy interesante y además de aplauso, que se incluye los temas y que está bien regulado, y les ponía además los problemas que yo veía, que a la final hicieron lo que les dio la gana. Debió ser por ti, dijeron, si dice que está bien hay que quitarlo. Si dice Ramiro que está bien hay que quitarlo. algo debe estar mal ahí. Un poco esa era la lógica de la política de los últimos 10 años, una cosa complicada. Miguel, te agradezco muchísimo por habernos acompañado, realmente ha sido un honor y además un gusto siempre. Es un placer y muchísimas gracias y saludos a todos y mil gracias por estar aquí, por favor. Que me siento como en mi casa, siempre que estoy con vosotros. Es tu casa. Muchas gracias. Bueno, amigas, amigos, terminamos el programa del día de hoy. Les esperamos la próxima semana con otro debate jurídico. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.